vamos a iniciar este acto pospandémico, aunque ya se ha hecho algo aquí en el Aula 1, pero nosotras es la primera vez que estamos. Y bueno, quiero dar la bienvenida con mucho cariño y de verdad con mucha expectación también a Mica, que ya la conocemos por Mica, con su apellido, ¿cómo se dice? Parasqueva. Y bueno, desde el día 26 de abril de este año teníamos previsto realizar esta actividad. La íbamos a realizar por Zoom, online. Ella estaba en Grecia, porque ella es griega, pero mira por dónde el día que le quedaba 2 días para dar la charla, la contrata la Universidad de Granada y tiene que venirse a Granada, con lo cual no se pudo dar la conferencia. Y si os fijáis, en el cartelito de invitación aparece con los datos que tenía en el día 26 de abril, que era investigadora y tal. Ahora ya es profesora del Departamento de Estudios Semíticos. Con lo cual estamos, aunque yo estoy jubilada, pero las que siguen están muy contentas y me lo puedo imaginar. También, y una vez que iniciamos de nuevo esta actividad, presentada por nuestra colega Celia del Moral Molina, que la conocéis con toda seguridad, catedrática emérita de la universidad. Ella la va a presentar, porque bueno, entre su discípula, y ella es quien mejor conoce a Mica, y yo quiero añadir que con ellas dos, y en este acto, vamos a dar comienzo a una sesión nueva, que la hemos denominado en el Ateneo Arabismo, y que, bueno, fue una propuesta que hice yo misma a la Junta Directiva, en esa idea de cómo el arabismo granadino ha estado siempre muy implicado en la vida social, política y cultural de Granada. Ya no solo desde el ámbito universitario, sino desde otras entidades, pues como pueden ser el Legado Andalusí, la Escuela de Euroárabe, la Escuela de Estudios Árabes como centro de investigación de estudios científicos y bueno, y otras muchas actividades en las que cada presidente o presidenta, cada director o directora de todos esos organismos han tenido una vida activa dentro de la sociedad granadina y también del Ateneo. Recuerdo a Juan Castilla, que se hizo del Ateneo, Carmelo Pérez Beltrán, que en un momento determinado lo fue también, María Ángeles Navarro, bueno, un grupo de arabistas que se implicaron en esta actividad y que al cabo del tiempo, de los 10 años que llevamos trabajando, pues me ha parecido de interés, lo consulté con Celia y ella estuvo de acuerdo en crear esta sección de arabismo donde hay mucho que decir y mucho que informar, ¿no? De manera que esa queda abierta y este es el primer acto dentro de esa sesión. Con esto y con animaros a que os vengáis al Ateneo de Granada, ya por fin tenemos sede, todavía está en obras y demás, pero hemos logrado que el Ayuntamiento de Granada, no este, sino el anterior, nos ofreciera un pequeño espacio por la calle Alamar, no está mal el sitio, entonces estamos también contentos, estrenando un nuevo proyecto, al que ya digo, os animamos a todos y a todas a que os unáis, trabajemos por la cultura de Granada con nuestras cuotas, que son muy poquitas y sin subvención alguna.
lo cual nos da mucha independencia a la hora de actuar, crear cultura y cultura crítica y todo aquello que compete a un grupo de intelectuales, de eruditos, de profesionales que trabajan en este sentido. No digo más, le cedo la palabra a Celia para que presente a Mica y yo me voy, Celia, y os dejo aquí sola. Luego ya sabéis que Mica tiene pues, como unos 3/4 de hora, 45 minutos, y luego pues un coloquio, un debate que es el objetivo primordial del Ateneo. Hablar entre nosotros, debatir, preguntar, etc. ¿Vale? Muchas gracias. Pues venga, nada. Bueno, pues muchas gracias Maribel y muchas gracias al Ateneo por invitarnos a participar en esta conferencia, a mí como presentadora y a Mica como conferenciante. Y tengo, pues, ante todo, esta noche o esta tarde tengo la satisfacción de presentar a Mica Paraskeva, que es alumna del máster, es doctoranda y hoy, como ha dicho Maribel, compañera del departamento y sobre todo amiga. Mica, o Zampica, porque realmente Mica es diminutivo de Zampica, pero es un nombre tan difícil de pronunciar que la llamamos Mica y ella ya al final ha acabado también firmando sus trabajos como Mica. Nació y vive en la isla de Rodas, una isla preciosa, griega, que hay que visitar. Para quien no la conozca, le aconsejo, que yo he ido 2 veces y la verdad es una de las islas más bonitas de Grecia. Mica estudió Filología Hispánica en la Universidad de Atenas, había cursado anteriormente un curso para extranjeros en Madrid, en la Universidad Complutense, donde obtuvo un diploma de estudios hispánicos. Tanto en Madrid como en Atenas obtuvo numerosos premios y distinciones, no los voy a decir todos aquí porque sería muy largo, y entre ellos la mejor calificación de su promoción en 2008. Y ese mismo año, si me equivoco en algo, luego me corrige Mica. Ese mismo año, en 2008, pues recaló en la Universidad de Granada, donde cursó un máster en cultura árabe y hebrea, pasado y presente, en el Departamento de Estudios Semíticos, donde se matriculó en un curso que yo impartía sobre la mujer en la literatura árabe, donde la conocí y seguramente, y creo que también la conocieron o la conocisteis, pues Mercedes, Maribel, etcétera, ¿no? Un día vino a mi despacho para pedirme que le dirigiera el trabajo fin de máster y como era griega, pues se me ocurrió, le propuse un tema que me interesaba desde hacía tiempo, que era un estudio comparado entre las etairas o heteras griegas y la figura de la Caina o Quillán, que sería las esclavas cantoras, ¿no? Ambas de alto standing, digamos, las etairas prostitutas de lujo, de alto nivel, y lo mismo, muy parecido, eran las esclavas, las Quillán, ¿no? De las que nos va a hablar ahora. Ella podía manejar la bibliografía en griego, que es sobre las etairas, o heteras, que a mí me resultaba imposible, y yo creo que ese día quedó un poco señalado en su vida y en su porvenir académico, puesto que bueno, ese tema se iba a convertir en el eje principal de su investigación, ¿no? Hizo un magnífico trabajo que luego publicó en la revista Miscelánea de Estudios Árabe y Hebraico en el año 2010 con el título de Etairas y Quillán, el arte de la seducción. Y terminado el máster tenía que volver a Grecia y como había trabajado también, la animé a que siguiera trabajando en ese tema y le propuse que hiciera una tesis doctoral sobre estas figuras de las cantoras de las que hoy nos va a hablar a través de una obra fundamental que es el Kitab al-Aghani, el libro de las canciones de Abul Faras al-Isfahani del siglo IX. Y pese a no tener en ese momento ninguna beca ni ninguna ayuda, bueno, pues que le permitiera quedarse a estudiar en España, pues se marchó a su isla de Rodas y allí se puso a trabajar con una perseverancia
bueno, digna de admiración, sin ninguna ayuda. Se compró los 21 volúmenes del Kitab al-Aghani, que ya es poco, en árabe medieval, y se puso a trabajar. Pero afortunadamente en 2010 obtuvo una beca predoctoral de un legado griego, el legado Antonios Papadakis, administrado por la Universidad de Atenas, que era una única beca para toda Grecia. No me imagino la cantidad de gente que se presentaría, una beca muy sustanciosa, donde ella obtuvo la máxima calificación, con lo cual pudo dedicarse a la elaboración de su tesis doctoral en España y también en Marruecos, donde disfrutó de una estancia en Fez y Casablanca a través del programa Erasmus y donde pudo recoger abundante bibliografía para su tesis. Volvió a Granada, defendió su tesis doctoral en 2015, Imagen de las cantoras en el mundo árabe medieval a través de las páginas del Kitab al-Aghani, donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, y eso sería la base para su libro. Quería haberlo traído, pero al final no se me ha pasado, por lo menos para que lo viera y quien no lo conozca, porque es un libro precioso que se titula Entre la música y el eros, artes y vida de las cantoras en el Oriente medieval según el libro de las canciones, Kitab al-Aghani, que fue publicado por la editorial de la Universidad de Granada en 2016 y que presentamos en La Madraza en 2017. Bueno, además del libro, resultado de su tesis, Mica ha publicado varios artículos sobre las cantoras y espero que siga publicando otros nuevos trabajos porque es un tema precioso y el que ella pues sabe muchísimo. Pero en octubre de 2017 obtuvo un contrato en la Universidad de Hamburgo en un proyecto importante financiado por la Unión Europea sobre bioética contemporánea e historia de los no nacidos en el Islam, en el que ella se encargó de estudiar el tema del Wa'at, la fuente árabe. Un tema un poco controvertido y macabro. Yo le he dicho que le decía cuando estaba en ello que bueno que lo terminara y siguiera con las cantoras, que es mucho más bonito, ¿no? Para quien no lo sepa, se trata de las niñas enterradas vivas en la época preislámica, un tema bastante feo y controvertido, pero que también hay que estudiar, porque también los temas feos hay que estudiarlos, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor más adelante os puedo dar una charla sobre ese tema, ¿no? Bueno, este contrato duró algo más de un año, ha publicado algunos trabajos y otros que tiene en prensa que se alejan de su investigación y actualmente, como ha dicho Maribel, pues tiene un contrato con el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada desde el pasado mes de abril, dando clases de lengua y cultura árabe y esperemos que en el futuro pueda incorporarse al departamento definitivamente, puesto que una profesora investigadora como ella no debería perderla a la Universidad de Granada. Y dicho esto, le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación, Celia. La verdad es que es siempre emocionante escuchar a los maestros hablar de nosotros mismos. Casi no nos reconocemos en sus palabras. Ya sabemos que el mejor marketing lo hacen las mamás y las maestras, eso se sabe. Hemos tenido una muestra viva de ello hoy. Muchas gracias a Celia por acompañarme en este acto. Gracias a mi profesora también Maribel Lázaro por la invitación y por supuesto al Ateneo de Granada por la invitación y por la labor que desempeña en esta tierra. Bien, pues como todos sabemos estamos aquí hoy para hablar de las esclavas cantoras del Oriente medieval. Lo del Oriente medieval lo tengo que repetir especificando que yo he trabajado solo sobre fuentes orientales, no sobre Al-Ándalus. Es sobre todo para los compañeros y profesores y profesoras que nos acompañan, que vienen de los estudios árabes, es importante especificarlo porque normalmente en nuestra especialidad suele haber, no siempre, pero suele haber una especie de especialización entre investigadores que trabajan sobre Al-Ándalus e investigadores que trabajan sobre fuentes orientales.
Bien, pues yo pertenezco a la parte más bien oriental. Bien, ¿por qué hablar de las esclavas cantoras, las denominadas Qiyán en las fuentes? ¿Qué es lo que las convierte en una figura tan interesante? Bien, el motivo principal creo que es la alta formación que recibían esas mujeres en una época en la cual la mayoría de las personas eran analfabetas. Esta formación tenía como objeto principal la música. Es de entender. Esas esclavas cultas eran fundamentalmente cantoras y tañedoras de instrumentos, aunque en ocasiones estaban también versadas en otras artes y ciencias, las cuales veremos más adelante con más detalle. Esa característica concreta las convertía en una especie de producto de lujo del cual disfrutaban sobre todo los hombres de las altas esferas del califato islámico en los primeros siglos de su existencia. Permítanme una observación teórica. Hoy en día, sobre todo en el mundo de la investigación germano-anglosajón, pues se sostiene que no tenemos que utilizar ese término califato cuando nos referimos a esa época y que tenemos que utilizar el término imperio, que es más preciso desde el punto de vista científico, que lo del califato tiene un matiz más tradicionalista y cultural. Bien, antes de nada, creo que sería útil hablar de los términos principales que se utilizan en las fuentes para designar a las cantoras. Entre la gran cantidad de términos que hay, en primer lugar deberíamos destacar el término caína, en plural Qiyán, que se referiría a la noción de esclavas cantoras. El segundo término más utilizado es jariya, en plural jawarin, para los puristas de la gramática, y ese término ya sería más genérico y se referiría a las esclavas en general. Este segundo término viene a significar también muchacha, niña, esclava joven y demás sinónimos. Por lo tanto, si los amigos, las amigas que no saben árabe me escuchan mencionar el término caína, en singular, Qiyán en plural, sabrán que nos referimos a las esclavas cantoras. Bien, unas pocas palabras sobre el contexto. Si queremos entender mejor cómo surgió esa institución, se podría decir, de esclavas de élite, tenemos que recordar cuáles fueron las circunstancias históricas de la época. Como bien sabemos, tenemos el nacimiento del Islam a principios del siglo VII en la península arábiga y muy pronto la fundación del califato islámico, del nuevo imperio islámico en el año 632 después de la muerte del profeta del Islam Muhammad. Después de esta fecha, resulta pues verdaderamente asombroso observar cómo el territorio de esta nueva fuerza o entidad política, religiosa y cultural llega a extenderse en poco más de un siglo, prácticamente desde la India hasta el Océano Atlántico, lo cual evidentemente incluiría el territorio de Al-Ándalus.
Y porque es importante referirnos a estos datos, es importante porque desde el punto de vista cultural nos encontramos ante una transformación casi prodigiosa en tan poco tiempo de una sociedad tribal y arcaica en un imperio multicultural que recibe la influencia de varias culturas. Entre ellas deberíamos destacar sobre todo la persa, la india, la bereber y la griega. Nos encontramos entonces, como decíamos, ante una nueva sociedad multicultural interesada en las artes y las ciencias cada vez más, pero también en el lujo y en los placeres mundanos. Uno de los productos de lujo que reclamaba esa nueva sociedad eran precisamente las esclavas de élite, que en su mayoría eran quillán. No todas las esclavas de élite eran quillán, pero la mayoría sí. Es decir, que tenemos una identificación casi absoluta del colectivo de las esclavas de élite con el colectivo de las quillán. Hay que decir que la figura de las quillán no surge en ese momento, existe en la península ibérica desde la época preislámica. En la época preislámica las quillán eran también cantoras y tañedoras de instrumentos que entretenían a la gente en las ferias, en las famosas ferias de la península arábiga, que eran ferias comerciales y culturales, y también, como es de imaginar, en distintos acontecimientos de la vida social. En esa época ya servían a sus amos no solo como artistas, como cantoras, sino también como amantes. Y también en ocasiones nos consta que también como prostitutas. Las solían prostituir, ¿no? Con la llegada de la nueva época califal o imperial, las quillán fueron transformándose, como ya hemos venido diciendo hasta ahora, en un colectivo de mujeres que recibía una formación totalmente insólita para la época. Bien, veremos, como se trataba de esclavas, cómo funcionaba exactamente este tipo de comercio. El caso más habitual era que los comerciantes compraban a esas muchachas jóvenes o incluso niñas y les ofrecían una formación verdaderamente exquisita y a continuación las vendían a precios exorbitantes a los hombres pudientes de la época. Los comerciantes, antes de comprarlas, prestaban especial atención a dos cuestiones distintas. Una era el aspecto físico de las jóvenes y la otra era la voz. Tenían que comprobar que tenían una voz agradable, como se iban a convertir en cantoras. ¿Y quiénes podían ser los dueños de esas mujeres, de esas esclavas? Bien, en primer lugar, los comerciantes de esclavas que hacían ese tipo de negocio con ellas. En este caso estamos hablando de un uso puramente comercial. Las compraban, las formaban y las vendían.
En la segunda categoría encontramos los hombres que ya las compraban como clientes de esos otros comerciantes que se denominaban Muqayyinun, porque estaban especializados en ese tipo de comercio. Y tenemos entonces estos hombres que son los clientes de los Muqayyinun, que las compraban por puro gusto, para disfrutar de su presencia en todos los sentidos. Y también un elemento muy importante es que ellos las lucían como un elemento de estatus. En la tercera categoría tenemos los músicos, que tenían los grandes músicos de la época. Estamos hablando de figuras legendarias de la alta cultura de la época de oro del Islam. Y ellos tenían su propia corte de esclavas y esclavas cantoras. Entonces su relación con las esclavas en este caso sería un poco más compleja, porque ellas podían ser sus discípulas, sus compañeras de profesión, sus compañeras de vida, sus compañeras de lecho, y también un hecho muy destacable, las guardianas de su legado musical. Cuando ellos morían, las transmisoras de su obra. Bien, los músicos podían o bien compartir toda la vida con ellas, o también hacer negocio con ellas, al igual que lo hacían los Muqayyinun. A veces las revendían y en un momento de apuro económico la vendían alguna y también hacían negocio con ellas. Por último tenemos el interesantísimo caso de las esclavas cantoras, que tenían esclavas cantoras en su posesión. Esto lo vamos a comentar más adelante con más detalle. Bien, en cuanto a la formación de las Qiyan, pues ellas solían recibir su formación, como hemos dicho, en edades muy tempranas, y aparte de ser grandes virtuosas de la música, como tañedoras de instrumento y compositoras también y cantoras, con mucha frecuencia pues dominaban varias artes y ciencias como la caligrafía, la astronomía, la gramática, la jurisprudencia islámica, la recitación del Corán y la poesía. Sin embargo, como es de entender, su formación estaba centrada en la música y en las diversas destrezas implicadas en este arte. Las cantoras evidentemente cantaban, componían música ellas mismas y tocaban varios instrumentos. Entre los instrumentos podemos destacar claramente el laúd. Al mismo tiempo desempeñaban el papel de maestras ellas mismas y también de transmisoras de los conocimientos musicales de la época. También hay que decir que algunas de ellas eran poetisas. Cuando utilizo este término en público, siempre repito la misma idea, porque hay un conflicto terminológico ahí en el uso del término poetisa o poeta, ¿no? Yo tengo amigas poetas que se declaran poetas y que encuentran el término poetisa algo despectivo, algún motivo histórico hay que nunca sé reproducir yo, más me vale no hacerlo porque no sabría hacerlo con precisión. Pero yo digo siempre que utilizo este término pues de manera así por gusto, porque me suena más a
sacerdotisa, pitonisa y demás, y como ellas de alguna manera compartían ese matiz mágico, ¿no? Dentro de su ambiente, dentro de su identidad artística, pues me parece más elegante utilizar el término poetisas que el término poetas. Bien, dicho esto, pues podemos terminar con el tema de la formación de estas esclavas de élite, diciendo que en un segundo lugar, después de las esclavas cantoras, que también podían ser poetisas al mismo tiempo, encontramos casos excepcionales de algunas esclavas de élite que eran puramente poetisas, sin ser cantoras. Sin embargo, como ya hemos venido diciendo, la mayoría de las esclavas de élite eran quillán, eran esclavas cantoras. Bien, como ya hemos mencionado antes, otro componente sumamente importante de la imagen que tenemos de las quillán en las fuentes es su aspecto físico. La mayoría de las noticias hablan de mujeres hermosas y jóvenes, hay mucho silencio sobre la vida de las cantoras cuando ya se hacen mayores. Hay algunas referencias, pero en términos cuantitativos son muy pocas. Bien, entonces normalmente las noticias hablan de mujeres hermosas y jóvenes y que desde el punto de vista del origen étnico eran de un origen muy diverso. Sabemos que las esclavas del califato venían de África, de Bizancio y de los pueblos eslavos fundamentalmente. No hay que olvidar que la palabra esclavo viene precisamente del término eslavo. A esa existencia de la gran cantidad de esclavos de origen eslavo en la Edad Media, debemos este término en las lenguas, en el lenguaje contemporáneo. Bien, las esclavas de Bizancio se suelen denominar rumiyat en las fuentes, que significaría las mujeres, sería el gentilicio de rum. Rum es el término árabe para hablar para referirnos al imperio bizantino, ¿no? Bilad ar-Rum, que se denomina en las fuentes. Sin embargo, a pesar de que literalmente la palabra arumiya se refiere a las esclavas bizantinas, a veces este es un trabajo que tenemos que hacer, no está hecho todavía, con el permiso de la ustada lo voy a hacer yo en algún momento. Tengo la sensación de que el término, no sé cómo decirlo, por analogía étnica, se podría decir, se utiliza, se aplica a esclavas de tez blanca de origen diverso, sí, ¿no? Cristianas y cristianas, muchas gracias, y cristianas, sí. Bien, en cuanto a la indumentaria, parece que las cantoras utilizaban ropajes exuberantes, telas de colores fuertes y todo tipo de joyas y adornos. La indumentaria era importante no solo por motivos estéticos, sino también por motivos sociales.
porque en ella se reflejaba tanto el estatus de la cantora como el estatus del dueño de la cantora. Esta idea nos puede llevar a la siguiente cuestión, que es la posición social de las cantoras. Bien, esta tendría dos dimensiones diferentes. La primera concierne al estatus jurídico de las cantoras. Según la ley, como hemos dicho, en su mayoría eran esclavas, pero también tenemos alguna que otra noticia sobre cantoras que eran maulayat. Este término significa, maulayat es la versión en género femenino, mawali es el término genérico. Bien, este término hace referencia a un abanico semántico muy amplio, pero en este contexto concreto del estatus jurídico designa a una persona o a un ciudadano de segunda categoría que mantiene una relación de dependencia con otra persona u otro ciudadano de primera categoría. Es decir, que desde el punto de vista legal no se trata exactamente de un esclavo o una esclava, pero en la práctica sí podía haber ciertas similitudes. Se trata de una relación en la que una parte ofrece algún tipo de servicio a cambio de unos privilegios materiales o de algún tipo de protección, siempre dentro de una relación de dependencia. Estamos hablando del mismo concepto que en el derecho romano se denominaba cliente, cliens. La palabra cliente viene de ahí, ese era el concepto original. Las cantoras entonces podrían ser esclavas, que en su mayoría sí lo eran, maulayat, hemos explicado lo que significa en término, pero en menor medida, cuantitativamente, y en algún caso excepcional, también personas libres o libertas, pero esas referencias ya son más escasas. También encontramos el interesante caso de el término en las fuentes es tadbir. Mudabbara sería la mujer la esclava que tiene ese estatus de esclavas que se liberaban automáticamente después de la muerte de su señor, de su amo. Alguna referencia se puede encontrar sobre las cantoras respecto a esta cuestión. Y en el ejemplo más llamativo entre las cantoras famosas de las fuentes de condición libre es el caso excepcional de la princesa Basi Ulaya bint al-Mahdi, hija del califa Basi al-Mahdi, que fue cantora y música. Tanto ella como su hermano Ibrahim ibn al-Mahdi. Sí, al califa le salieron dos artistas en la familia. La segunda dimensión de esa posición social es el estatus social ya de las cantoras según los preceptos sociales, no desde el punto de vista jurídico. En este caso, su estatus dentro de su entorno social particular dependía de tres factores principalmente. El primero sería
el valor que ellas mismas tenían como artistas, su nivel artístico. El segundo se referiría a la relación que ellas mantenían con su amo. No era lo mismo ser una esclava cualquiera dentro del harén que ser la favorita del califa o de un personaje distinguido. Y el tercer criterio ya sería la posición social de ese hombre o de esa familia a la cual pertenecían. ¿Qué beneficios materiales recibían o de qué beneficios materiales disfrutaban esas mujeres? Aparte de los medios materiales que correspondían a su entorno y que ellas mismas podrían disfrutar como parte de ese entorno, fuera la casa de una familia adinerada o el palacio de un califa, etc., también ellas mismas tenían el derecho de acumular riqueza. Normalmente las esclavas cantoras, al igual que ocurría con todos los artistas, solían recibir cualquier tipo de remuneración después de algún tipo de actuación o cuando prestaban sus servicios como maestras de música. Se puede decir que trabajaban un poco a destajo, ¿no? Prestaban un servicio o participaban en una actuación y el entusiasmo que generaban entre el público les traía esos beneficios. Su remuneración normalmente consistía en recibir dinero, joyas y adornos de valor, vestidos, tejidos de lujo y también esclavos. Entre todos los elementos que acabamos de mencionar, el caso más interesante sería el de los esclavos. Los esclavos y esclavas en el sentido genérico. Bien, este concepto también existía desde antes en el Imperio Romano. Tenemos incluso un término específico que designa a esa relación. Un esclavo que pertenece a otro esclavo se denomina servus vicarius. He buscado en todo tipo de estudios para encontrar algún equivalente en árabe, pero no he llegado a encontrarlo. Lo habrá, pero no he llegado a detectarlo todavía. Bien, las actuaciones, la mayoría de las veces tenían lugar en las casas o en los palacios en los que vivían las cantoras. Hay que decir que en las fuentes referidas a la época de oro del Islam no tenemos absolutamente ninguna referencia a algún tipo de establecimiento público en el cual ellas podrían actuar, por ejemplo, algún tipo de tasca, de taberna popular y demás. Todas las noticias que tenemos atañen a esos ambientes refinados de la alta sociedad de la época. Lo que sí nos interesa aquí es el ambiente de los llamados majalis, en singular majlis. Los majalis eran las reuniones sociales en las cuales se tocaba música, se recitaba poesía, se compartían conversaciones sobre diversos temas y en los cuales, por supuesto, se compartían todo tipo de manjares exquisitos y vino, se bebía mucho vino. Bueno, mi profesora sabe mucho más sobre ello, tiene un artículo en el cual compara los majalis, esas sesiones literarias que las denomina en su artículo, con los simposios de la antigüedad griega. Es muy interesante ver esa analogía cultural.
Bien, un tema que a mí me ha llamado mucho la atención leyendo las fuentes ha sido la hora del día en la cual se celebraban esas reuniones. En el mundo occidental o incluso en el mundo de la investigación, en el arabismo, pues el término majlis, majalis, se suele traducir muchas veces como veladas, lo cual alude a un espacio cronológico nocturno, ¿no? Sin embargo, leyendo las fuentes nos damos cuenta de que los majalis se celebraban a cualquier hora del día. La más sorprendente es en pleno amanecer. Tenemos noticias de califas que se despiertan con ganas de escuchar una canción concreta, de escuchar un poema concreto y tienen que ir a caballo a llamar al artista para que venga a actuar a las 6 de la mañana delante del califa tomando una bebida matutina. No sabemos cómo serían esas bebidas matutinas, pero en las fuentes hay tanto un término que se refiere a ese tipo de bebida matutina, que significaría bebida matutina, sabuh, y también incluso un verbo que se refiere a la acción de tomar esa bebida matutina. Es muy interesante. Entonces, al leer en profundidad las fuentes, se nos derrumba un poco esa imagen que tenemos desde el punto de vista actual y occidental de que aquellas reuniones eran veladas. Y es muy interesante comprobarlo. Y los lugares en los que tenían lugar esas reuniones, como hemos dicho, eran las casas o en los palacios donde vivían las cantoras, varias salas de reuniones, pero también las terrazas y los jardines de aquellos palacios o mansiones de la época. Luego, un lugar de reunión sorprendente que encontramos en las fuentes son los barcos. Parece que tanto en Oriente como en Al-Ándalus había majalis, reuniones de ese tipo que se celebraban en los barcos que circulaban por los ríos, que tenía que ser una delicia. Imaginaos un majlis por el Guadalquivir, ¿no? Bien, también tenemos alguna noticia muy raras veces de cantoras que acompañaban a sus amos en sus expediciones militares. Ese hecho sorprende también un poco. ¿Y quiénes participaban en los majalis? En primer lugar, los anfitriones y sus invitados. Los invitados solían ser individuos de la alta sociedad, oficiales del califato, etcétera, que normalmente eran hombres. Este detalle lo ha comentado también Celia en su conferencia, el hecho de que siempre las referencias a los invitados de aquellas reuniones se refieren a un público masculino, que se podría decir, ¿no? Y sin embargo, yo estoy de acuerdo con Celia. Yo creo que alguna vez las mujeres tenían que participar en aquellas reuniones, y que en las fuentes no se nos cuenta toda la verdad por el pudor que acompañaba a aquellos narradores de las fuentes. Bien,
Luego también estaban presentes los músicos, por supuesto, los cantantes y las cantoras y los poetas. Ellos se encargaban de la parte artística. Aparte de los invitados y los artistas, como nos podemos imaginar, tenemos los esclavos y las esclavas de servicio. Ahí también hay un punto interesante que podríamos comentar. Esas figuras de jóvenes esclavos y esclavas no solo se encargaban del bienestar de los invitados, también servían un poco se podría decir de una manera así muy gráfica, de objeto erótico dentro de esas reuniones. Es curioso el hecho de que las fuentes hablan más de aquellos jóvenes, los denominados Ghilman en las fuentes, ¿no? Los jóvenes siervos, en su dimensión de objeto erótico dentro de esos ambientes, más que de las esclavas. Por otro lado, hay que decir que las referencias a la homosexualidad masculina que acompañan esa información es de lo más explícita. Lo triste es que las referencias normalmente nos revelan que esas relaciones eran un poco jerárquicas, o sea que normalmente surgían entre los hombres de la alta sociedad y aquellos jóvenes. Bien, estamos hablando entonces de unos ambientes que estaban impregnados de erotismo, de grandes pasiones, de emociones producidas por la música y la poesía. Aquí no podríamos entonces dejar de mencionar el concepto de tarab, que es fundamental en este contexto. El tarab hoy en día es un término que designa la música en sí, pero también diacrónicamente designa la emoción que produce la música y la poesía. En las fuentes encontramos casos de oyentes que podían, por la emoción que les producía la música, ponerse a gritar, a llorar, a dar vueltas demenciales alrededor de sí mismos, a rasgarse las vestiduras y en algunos casos también se desmayaban. Y también alguna referencia tenemos a algún pobre hombre que llegó a morir por la emoción que le produjo la música en alguna de esas reuniones. Bien, vamos concluyendo. El último tema es el referido al amor y la sexualidad. En términos legales técnicos, podríamos decir, podemos hablar de relaciones lícitas y relaciones ilícitas. Las relaciones lícitas eran aquellas que las esclavas compartían con sus amos. Ellas tenían la obligación de mantener relaciones sexuales con sus amos. Esa obligación, de vez en cuando, por casualidad, daba lugar a amores mutuos de corte legendario en las fuentes, mientras que en otras ocasiones hay que pensar que la vida de esas muchachas sería realmente trágica en el plano amoroso. Para este tema elijo siempre esta pintura orientalista porque me parece que representa un poco lo que podría ser en muchas ocasiones la vida amorosa de esas muchachas que se veían obligadas a compartir lecho con quien pudiera comprarlas. En cuanto a la fase en la cual ellas vivían en las casas de los comerciantes,
como hemos dicho, tenemos no la certeza, pero tenemos algunas noticias que nos hacen pensar que llegaban a prostituirlas. Bien, la buena noticia es que parece que muchas veces, aunque eran esclavas, encontraban alguna manera de disfrutar de ciertas relaciones amorosas dentro del ambiente en el cual les tocaba vivir, con los compañeros de profesión, con los compañeros de esclavitud y demás. Para el epílogo, si me lo permiten, voy a utilizar esta composición de nombres de cantoras en un sentido absolutamente simbólico, como un tributo a esas mujeres de carne y hueso. Es que a veces cuando se trata de descripciones o narraciones o noticias referidas a unos ambientes refinados de tiempos remotos, se da el caso que los lectores contemporáneos llegamos a idealizarlos un poco, olvidando que en el caso de las Quillán, por ejemplo, se trataba de unas mujeres que se compraban y se vendían como si fuera un objeto cualquiera. Y hoy en un mundo en el que en realidad todavía no nos hemos librado ni de lo que es la esclavitud en su pura esencia, ni de aquello de comprar y vender a las personas de la manera que sea. Cambian las formas, pero la esencia tengo la sensación de que no ha cambiado. Pues me parece importante no caer en la trampa de la nostalgia por aquellos ambientes refinados del pasado. En estas tierras a veces nos ocurre con Al-Ándalus, me consta, y esa nostalgia, ¿no?, por aquel pasado fascinante nos ocurre en Grecia también con nuestra antigüedad clásica, que sí tenía sus virtudes, pero hay que pensar cuál era la vida de la mujer también en la Grecia clásica. Como no fueras hetera, pues estabas condenada a unas tareas nada agradables, y así no olvidamos nunca que no estamos hablando de unos complementos de lujo de la época, sino de unas mujeres o unas personas de carne y hueso. Bueno, muchas gracias por su atención. Haber leído algunos nombres de estas mujeres para que quede, porque la mayoría no sabe nada. Bueno, sí, como son tantos... Bueno, algunos. No le estoy diciendo que podía, ya que fueron mujeres que existieron, pues que diga algunas, ¿no? Porque, bueno, para los que no sepan árabe. Sí, bueno, el tamaño de la letra es proporcional a la visibilidad que tienen esas mujeres en las fuentes, a la importancia, ¿no? Jamila fue una de las grandes de la primerísima época del Islam, Dananir, Mahbuba, Farida, Hababa, muchas más. Bueno, pues muchas gracias, Mica, por tu conferencia tan interesante. Espero que al público también le haya parecido interesante. Yo creo que hay muchísimo que decir sobre este tema y tú sabes mucho más de lo que has dicho, claro. Y entonces abrimos, ¿no?, un turno de palabras para quien quiera hacer alguna pregunta. En Al-Ándalus, claro que sí. Sí, he leído poco. Nuestra profesora también, sí, Manuela, también, sí. ¿verdad? Y bueno, tengo entendido que también las
allá tenían alguna formación o bailaban, ¿no? Aparte de, como un complemento más, ¿no? No, que no nombraste en ningún momento, aparte de ser poetisas y muy cultas en otras ciencias, también formaba parte de su entretenimiento el bailar en algún momento, no sé. Eso, bueno, no sé si puedes complementarlo. Y luego el hecho de, que lo has dejado un poco al final así suelto, de que efectivamente eran mujeres, en definitiva, en una sociedad en la que a lo mejor hablar desde una lectura feminista pueda ser anacrónico, ¿no? Y da postito, pero es inevitable pensar, ¿no? Ponerse en esa postura cuando efectivamente estas mujeres eran privilegiadas en un ámbito social bastante hostil ya para las mujeres, ¿no? Siendo igual esclavas y teniendo una finalidad bastante sometida, ¿no? a lo social en ese momento, ¿no? A los hombres, ¿no? Que las compraban. No sé si también que podría hacer un comentario de las cantoras que tenían privilegio y que lograban en algún momento la libertad. Igual eran esas esclavas cantoras que compraban a otras esclavas, ¿no? Pero aquí lo que yo tengo entendido de lo que leí, que en Córdoba, que fue una escuela muy importante ya a partir del siglo XII, de catalizadora de otras esclavas cantoras que ya se formaban en Andalucía, y por estas esclavas cantoras que conseguían la libertad y hacían sus propias escuelas. No sé, esa posición igual de privilegio, si les permitía, pues, no sé, liberarse de esa esclavitud, en definitiva, de ese yugo que tenían mientras estaban en la corte, ¿no? En el sultanato, donde, no sé, bueno, si podría hablar un poquillo de ese... Bien, gracias por sus excelentes observaciones. Bien, si me lo permiten, voy a empezar con mi chiste de siempre. ¿Cómo se llama usted? Teresa. Teresa, como Teresa dice que viene del ámbito de la musicología, yo siempre me he posicionado teóricamente frente a esa labor de investigación diciendo que yo no soy musicóloga, no lo he hecho desde un punto de vista musicológico, porque yo soy más bien musacóloga, especialista en musaca, y entonces las cuestiones puramente musicológicas, yo evidentemente por mi formación o por mi falta de formación en ese ámbito no he podido tocarlas. La primera cuestión que ha mencionado usted es el baile. En las fuentes que he manejado yo no hay referencias al baile. Hay un artículo muy interesante de un investigador, me parece que es israelí, Shloah, un gran investigador en el ambiente en el ámbito de la historia de la música árabe, y él sostiene que no tenemos noticias porque a los que escribían las fuentes no se les permitía hablar de ciertas cuestiones, ¿no? Porque el baile no estaba tan permitido, entonces existiría, pero las referencias que tenemos en las fuentes son sumamente escasas, sospechosamente escasas. Decirle que en la obra en la cual yo he basado mi investigación, que son 24 tomos, no he encontrado ni una referencia al baile, eso es muy significativo. Bien, tiene usted razón, la lectura feminista resulta anacrónica. No es mi intención, mi comentario es más bien un comentario más etéreo, simbólico. Y la cuestión ya más técnica de la liberación y la posición, cuando ellas ya adquirían una posición privilegiada, si se liberaban o no, o sea, si tenemos esa... si ese hecho se solía producir
No con mucha frecuencia. En ocasiones los privilegios que tenían dentro de esas jaulas de oro eran tantos que les daba un poco de miedo salir de la jaula de oro y enfrentarse con la realidad. Los casos de liberación que encontramos en las fuentes son escasísimos. Sí, no sé si he contestado sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, gracias. Mira, gracias por tu conferencia, que me ha gustado mucho porque no conozco mucho el tema, pero te quería preguntar, no sé si es el término adecuado, ¿no? ¿Cómo reclutaban o seleccionaban a estas mujeres? El origen suyo, si era a través de las guerras o simplemente porque has hablado de mujeres eslavas, entonces, y luego, ¿qué hacían después? Es decir, que estaban como esclavas cantoras con una determinada edad, es decir, cuando la juventud más o menos, y después, ¿qué vida llevaban? O tanto lo que decías antes, que una vez que tenían la libertad muchas veces no querían salir porque estaban en una jaula de oro, pero si les repudiaban, ¿qué vida llevaban? Bien. ¿Cómo las reclutaban? Sí, ¿no? no sé Sí. no me pareció muy adecuado, o seleccionar o... Sí, es que el proceso tenía evidentemente varias etapas, y los comerciantes que ya tenían esa, ya podemos llamarla especialidad, ¿no? Que estaban especializados en ese tipo de comercio, pues iban a los mercados de esclavos y buscaban expresamente niñas que tuvieron esas cualidades, un aspecto físico agradable y una buena voz. Luego, en más profundidad, cómo llegaban esas niñas a esos mercados de esclavos, pues ya sería otra tesis y no me atrevo a contestar con precisión la pregunta. Es un tema muy interesante, ¿no? El recorrido de esas niñas, cuánto duraría, cómo las traían, incluso en términos de transporte, ¿no? Cómo llegaban, llegaban de un sitio a otro para llegar a un mercado de Bagdad o de Córdoba y venderse. Yo diría que más que las reclutaban, cómo las capturaban, porque realmente pues, la mayoría eran capturadas en las incursiones, tanto en tierras de Europa, de la Europa lindando con Turquía y todo esto, Grecia, toda esa zona, ¿no? Del Mediterráneo, y también del sur de África y de los pueblos, de las incursiones. Por ejemplo, en Al-Ándalus sí se sabe que capturaban también, había incursiones por toda la zona de Francia, los normandos, llegaban incluso hasta el norte de Europa y entonces arrasaban las costas y cogían esclavos. Pero yo creo que también otros casos podrían ser hijas de esclavos. O sea, que de las esclavas que tuvieran hijos o hijas y que ellas se criaran desde pequeñas en los palacios y en los sitios de los... Pero evidentemente la compraventa venía de la captura, yo creo que principalmente venía de la captura de los pueblos conquistados, ¿no? Y de las racias que hacían por las costas. Gracias, Celia. Creo yo, es verdad que tampoco se sabe demasiado sobre eso, porque... También, perdona, tengo entendido que incluso las cristianas que ya una vez conquistado el sur de España, cristianas que fueron esclavizadas y también incluidas en estas escuelas de Sí, esclavizadas. efectivamente, la zona de Galicia, ¿no? Además hay términos de siquila que se refiere a esclavas gallegas y vascas y todo eso, que además era muy apreciada en Al-Ándalus. Y en Oriente, pues me imagino que era la parte de los pueblos eslavos, ¿no? Sí, en cuanto a la... Gracias, Celia.
En cuanto a la segunda cuestión, la edad, ya en la fase de la madurez, también es significativo el hecho de no tener muchas noticias sobre estas mujeres. Tenemos un silencio, no total y absoluto, pero un cierto silencio en las fuentes. Cuando aparece el término que se refiere a ellas es ayús, suelen aparecer como maestras de música o en algún caso, en los casos de las cantoras más célebres, ¿no? de las demás, no volvemos a saber nada. ¿Qué pasó con ellas después de esa primera juventud? ¿No formaban a las otras? Sí, eso sí, era su papel principal, era el de maestras, ¿no? Otra cuestión es que no siempre sabemos qué edad tenían exactamente de esas mujeres. Cuando tenemos ese término concreto que acabo de mencionar, sí sabemos que serían mujeres de una edad más avanzada, pero esa edad más avanzada en esa época podía ser mi edad, o sea que no, en términos numéricos no tenemos esos detalles. Lo más significativo es que esas fuentes tienen ese halo de brillo siempre, ¿no? Nunca hablan a veces hablan de lo desagradable, pero menos. En el caso de las esclavas cantoras es su época de esplendor lo que predomina en las fuentes. Vale, gracias. Sí, por favor. Sí, bueno, yo tengo una pregunta también relacionada con la musicología. Y bueno, es el punto de que las esclavas estas eran formadas en música, estas eran formadas junto con los mercaderes. Entonces, ¿cómo recibían la formación en cuestión? Si de unos profesores externos o músicos formados, o de otras esclavas cantoras, o los propios mercaderes, cosa que dudo que le hayan dado esa formación. Bien, gracias por su pregunta. Sí, la respuesta es muy concreta. Recibían su formación de otras esclavas cantoras o de los grandes músicos de la época que también eran maestros. Una cuestión también sorprendente es que en las fuentes orientales no tenemos referencias a lugares físicos, es decir, a escuelas donde se formaban. No había escuelas en el sentido físico, ¿no? Iban a las casas de los músicos, a las casas de las cantoras y ahí se formaban, ¿no? También había intercambio de maestros entre los distintos focos, ¿no? De importancia, y así recibían su formación. Sí, evidentemente los comerciantes de esclavas, los mukayinun, no tenían esa formación, pagaban a los maestros y a las esclavas cantoras, las maestras, para dar formación a las jóvenes. Permíteme un inciso, al decir Bagdad, recordé que efectivamente al comienzo de Al-Ándalus las esclavas cantoras venían de una escuela en Bagdad muy importante, que es la que hacían el envío a Al-Ándalus, y ya hacia el siglo XI, a finales del XI, se establece aquí la escuela de Córdoba, la más importante era en Córdoba. Igual en Bagdad, pues imagino que había músicos que formaban a estas cantoras allí. Exacto. Manuela Cortés tiene como musicóloga, sí. Manuela Cortés. Sí, ¿Quieres saber más? La conoces. ¿Qué necesito sobre eso? Sí, que más detalles. Sí, como ya he mencionado antes, yo no soy especialista en Al-Ándalus, en Musaca sí, eso ya lo hemos dicho también, pero me consta que la llegada del gran músico también de corte legendario, Ziria, ha marcado aquí un hito no solo en el ámbito de la música, sino también en
en la cultura y en las costumbres de la... Bueno, Al-Ándalus. quería también añadir que algunas de estas esclavas, sobre todo las más famosas, fueron regaladas, ¿no? Eran objeto de regalo de unos califas a otros, o de gobernadores, o de eso. Y a veces, cuando eran compradas, tenían precios exorbitantes, ¿no? Y en Al-Ándalus, sobre todo, pues se sabe eso, que vinieron de Oriente, algunas muy famosas, como regalo a los califas omeyas, ¿no? En el siglo X. Querían hablar vosotros, ¿no? Bueno, primero de todo, gracias porque tu trabajo lo divulgues de esta manera tan generosa. Mi pregunta, más que pregunta, es un agradecimiento. Me ha parecido muy bien que el epílogo sea un tributo simbólico a las mujeres de carne y hueso, porque las imágenes que nos han mostrado, en algunas de las imágenes que nos han mostrado, son de pintores orientalistas que en realidad han edulcorado la realidad. Y muchas veces tenemos, creo que puede sembrarse el equívoco de ese sueño occidental, la odalisca. Precisamente este año en la Alhambra pues se ha hecho una exposición de odalisca, y es verdad que la sombra de esa fascinación pues ha estado presente en la pintura de una manera recurrente, y desde el 19 de una manera ya constante, ¿no? Pero un sueño en donde se obvia lo que es el poder masculino y la esclavitud femenina, ¿no? Entonces, que tú termines con este tributo, pues, aunque las fuentes digan lo que tienen que decir, y a veces no dicen lo que tendrían que decir, pero es de agradecer, y yo te lo hago públicamente. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, eso, la cuestión de la visión orientalista de las cosas es muy interesante. Eso lo explicó mucho mejor el gran pensador levantino Edward Said en su obra Orientalismo. Sí, Hace años de eso. Hace muchos años. Sin embargo, hay una cosa que yo les agradezco mucho a los orientalistas. Sí, aunque sea poner en internet pinturas orientalistas de mujeres, y salen todos los grandes maestros del orientalismo decimonónico, ¿no? Casi todas las pinturas, bueno, aquí también tenemos compañeros que son de historiadores del arte, casi todas las pinturas tienen un matiz melancólico. No hay, y ahí yo veo una verdad de las cosas escondida. O sea, sí, puede haber una visión desde el punto de vista occidental que no responde a aquella realidad, pero sí el sentimiento que transmiten, yo creo que aciertan mucho en eso, ¿no? Porque yo me imagino que la vida de estas mujeres tendría mucha melancolía en esos encierros absolutos y eternos. Bueno, difundiendo apoyando un poco lo que dice, en la exposición odalisca estuve yo con mi nieta y me dijo, ¿por qué están tan tristes? O sea, es una niña de 6 años. ¿Y por qué tiene una de ellas, por qué parece muerta? Porque tiene un color verdoso. Y bueno, estas cosas que llegan a una criatura, ¿no? Apoyan un poco lo que acaba de decir. Sí, me ha encantado la observación, porque los niños son tabula rasa, y ahí el arte funciona de manera más pura. Sí. Yo una pregunta muy corta, profesora, agradeciéndole mucho es un placer oírla en castellano tan bonito. Muchas gracias. Pero respecto a las relaciones con la cultura anterior griega y la posterior otomana, ¿sí cree usted que hay unas continuidades muy grandes en esta institución?
o realmente está hablando de una peculiaridad del imperio árabe en esos siglos X, muy característica. Es decir, cuánto los griegos no tenían ya en sus banquetes, en sus celebraciones, estas ceremonias, o igualmente podríamos decir de los persas, ¿no? Pero voy a ir al otomano por preguntarle si sabe usted si esta tradición continúa en el Imperio Otomano. No sé, las continuidades me interesan, si puede decirme algo. Sí, es muy interesante la pregunta. Evidentemente lo que voy a contar es una apreciación mía, no estoy sentando cátedra en ningún caso. Tengo la sensación de que en el caso del mundo heleno, griego, esos ambientes existen hasta la época helenística, tengo la sensación. Luego ya en Bizancio cambian muchísimo las formas con el conservadurismo de la religión. En cuanto al Imperio Otomano, sí, el Imperio Otomano claramente heredó algunas costumbres, formas y demás del mundo árabe clásico, podríamos decir, ¿no? Y en el caso de las esclavas, no conozco muchos detalles. Sé que, por ejemplo, el término Jawari la utilizaron luego en el Imperio Otomano para referirse a las esclavas de más nivel dentro de las cortes del imperio. No conozco más detalles sobre la cuestión en cuanto al Imperio Otomano. Sí, simplemente es un comentario, si quieres, fuera de la conferencia. Me está recordando todo el rato, según ha estado hablando de la formación de la esclava cantora, me está recordando continuamente a las geishas, a la formación de una cultura tan lejana a la cultura árabe, ¿no? Entonces, lo que parece que sí se da es que los hombres de estatus buscan siempre como un objeto a una mujer culta, a una mujer eso, pero que puedan manejar. Exacto, sí. Me recuerdo muchísimo. Sí, Mercedes. Y en cuanto a la estación, también, recordar también que quizá, no lo sé si lo habéis estudiado o no, que quizá incluso en Japón, por ejemplo, montones de gente de las aldeas que no podían criar a las hijas por pobreza, por hambrunas o por qué sea, las vendían ellos mismos. Claro, sí. No sé si pasaba lo mismo aquí o no pasaba lo mismo. No sé si Celia ha encontrado alguna referencia. Yo sí he encontrado alguna referencia al respecto, de una, no recuerdo el nombre concreto de la cantora, una de las cantoras que aparecen en el Kitab al-Aghani, pues llegó a la esclavitud. Venía de una familia árabe y la vendió su familia. Pues por motivos económicos, ¿no? Entonces sí se da el caso. Yo solo he encontrado este caso que acabo de mencionar, pero habrá más, me imagino, si alguien se centra en este tema. En cuanto a las geishas, sí, no recuerdo ahora mismo el nombre, uno de los grandes anglosajones del arabismo del siglo XIX-XX ya comentó cuando hizo la traducción de la epístola de las esclavas cantoras de Al-Jahid. Ya comenta ese hombre en la introducción. Charpelat, ¿puede ser? No era No. Pelat, era... Que fue el que la tradujo al francés. Bueno, tú hablas de otra traducción. Sí. No Bueno, recuerdo ahora el igual, nombre, es igual. que me perdone ahí.
establece esa comparación, ¿no? Y menciona expresamente pues las qian, las geishas y las heteras. Sí, y decir, yo cuando hablo de cómo estas formas no han desaparecido, bueno, supongo que ustedes también lo sabrán, hoy en día hay un término referido a un tipo de negocio que se hace con chicas, normalmente son estudiantes universitarias, lo denominan scouting, como acompañantes, y pues es eso, ¿no? O sea, no una chica de barrio, que tiene que ser una estudiante de la universidad, que sepa hablar de otra manera y demás, y para acompañar a un señor en un viaje, en una comida y demás. O sea, que esas formas no han desaparecido. Por eso insisto yo siempre en esa idea, no es tan anacrónico. Vale, es una herramienta, ¿no? Tampoco se puede aplicar a veces. Vamos a dejar el coloquio. Yo te emplazo, Mica, a ti o a Celia o a quienes queráis colaborar, esa diferencia que hay entre lo que las crónicas árabes, sean orientales o andalusíes, hacen de las mujeres. La llaman mujeres libres y mujeres esclavas. Curiosamente, las libres son iguales de esclavas. Eran menos libres. Eran menos libres. Pero eran las aristocráticas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos dar al Jorra, la casa de Aisha, la Jorra, la libre, hasta dónde llega esa libertad. Y ojo, porque convivían también. Convivían. De hecho, la literatura puede ayudar. La literatura puede ayudar también a clarificar ciertas cosas. Cuando Waldada, la princesa cordobesa, escribe sus poemas pornográficos, que están editados, escritos en español, traducidos al español, pone verde a su novio, a su amante, Ibn Saidún, le dice: me ha sido infiel con una esclava negra, ¿no? Entonces ahí ves también cómo la convivencia de las libres con las esclavas es un hecho también, hay una mezcolanza. Ese otro tema. Gracias. Bueno.